Bendiciones para cada uno de ustedes, familia, que están activos con esta maravillosa plataforma, que es una familia de santos y religiones. Bueno, familia, no hay que presentarla, ya ustedes la conocen. Hermana, ¿cómo le va? Excelentemente bien, gracias a Dios. Saludos y bendiciones a toda la familia de santos y religiones. Hay Sí, temas, hay muchos temas importantes. Por ejemplo, los diferentes tipos de servicios a diferentes misterios. Temas también sobre los diferentes tipos de sacrificios. Tú sabes, por ejemplo, Santo, en la Biblia, tú tienes más o menos una idea de cuántas veces se menciona la palabra sacrificio. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo, al es Nuevo Testamento. mucho, 213 veces aproximadamente, para no decir. Y tú sabes, por ejemplo, que en la Biblia, yo creo que los principales rituales espirituales es de la Biblia que salen. Por ejemplo, el primero, porque Dios da ejemplo en todo. Sí. El primero en hacer un sacrificio fue Dios. ¿Por qué tú lo dices? Ok. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que Él eliminó dos animales para vestirlos. Oye, qué caro vistieron en piel. Oh. ¿Entiendes? Tiene lógica. El primer sacrificio lo hizo Dios. El primero. Ahora mismo, no recuerdo, yo creo que Adán y Eva no llegaron a hacer sacrificio por el pecado que habían hecho. Pero sus hijos sí lo hicieron. Claro. Por ejemplo, una diferencia que hay entre las ofrendas. Tú sabes algo que se usaba mucho y lo usa todavía cierta gente. Por ejemplo, la gente que sirve a San Isidro Labrador, Sí. Cusensa la gente que son devotos de San Antonio de la Buena Crianza, por ejemplo, y de campos remotos, vamos a decir así, tienen, digamos, la creencia de que, por ejemplo, tienen una mata de auyama. Ellos están mirando a ver cuál fue la primera. Y ya cuando ese está, que prácticamente la mata la suelta, van y se la ponen a uno de esos tres misterios que yo acabo de decir, o simplemente la dejan ahí hasta que la vejé y ya van un ejemplo tomando de otro para revender y cosas así. Y tengo la creencia personal de que cuando se hace así son cosechas muy prósperas. Claro, claro. Porque tú estás dando el primer por ciento. Y cuando tú das sin aún haber recibido, la gratitud que viene detrás de parte de Es Dios mucho o más de parte grande. de los misterios es algo hermoso. Entonces se usaba, por ejemplo, eso. Antes yo veía que una persona tenía un platanal, sembraban todas las plantas juntas, un ejemplo, pero tú sabes que se siembra un ejemplo 25 hoy, 25 mañana, 25. Entonces, pendiente a cuál fue la primera y cuál fue el primer racimo. Se llevaba un altar espiritual, se dejaba ahí que se maduraran y cayeran solos, por ejemplo, y esa cosecha era La mejor. exactamente, no había ni que abonar tanto ni que bregar tanto, eso era una cosa, o sea, hay muchas creencias en sí se han perdido. Entonces, por ejemplo, lo que llevaron Caín y Abel fueron las primeras, Abel, por ejemplo, de las primeras crías, el más sano, porque también oye algo santo en lo espiritual. Sí. Yo he visto en algunos sitios, y no soy de eso, y Dios y los seres me perdonen, pero tú me dices si tú le encuentras falla a mi lógica. Un animal que le falte un pedazo de oreja no es apto para un misterio, porque está No. incompleto. Un animal con una marca, aunque tú lo compres, espiritualmente eso tiene
una marca dolorosa, y el dolor, espiritualmente hablando, tiene un gran... De hecho, hay rituales que si la persona supiera, mira, si las personas que están empezando ahora supieran lo que realmente es este camino, no quisieran como luchar, luchar, luchar. Y tú ves gente que, un ejemplo, son servidores, pero no son caballos de misterio. Y tú lo ves que buscan y buscan y buscan la forma de subir un lugar. Si usted supiera lo que es servir un lugar, lo que es subirlo, mire. Lo que es la responsabilidad también. Sí, Eso que es por eso también estoy hablando de esos temas de sacrificios. Entonces, una marca de esas que son quemadas, Sí. que el animal brinca y berrea cuando... O sea, ya ese dolor puede ser inclusive satisfacción para ciertos luaces. Ok, pero a menos que no sea un ejemplo, un misterio así, y que tenga su propia cosa de su ganado, y que diga todo lo que esa vaca vayan pariendo son míos, pero son del luar, ya eso es una cosa. Pero si tú vas a un corral y tú compras una vaca con una marca, con otra, con la otra, con la otra, si el LUA, bueno, no va a decir si el LUA va a decir, ¿qué es lo que me están dando? Eso no es mío, porque ya está marcado. Sí, sí, él no lo recibe. Entonces la misma Biblia... Y es por igual lo que tú estás diciendo. Si tú vas a dar un barraco, el barraco tiene que estar saludable. Saludable, completo. No, o sea, da bastante bodega, por ejemplo. Tú sabes que se usa el castrar los animales, porque se tiene la creencia que así como que engordan más, crecen más, ya para sentido comercial perfecto. Pero santo, a veces uno tiene que dar mucha rueda calle arriba y calle abajo y posilga por posilga para encontrar un animal sin castrar. Sin castrar. Entonces otro tema, a veces no están castrados, pero le llevaron un pedacito de oreja para marcarlo, o le pusieron una cosa, o sea... El tema de los sacrificios son un poco delicado. delicado bastante, porque por ejemplo también tuvo algo tan simple como una gallina. Hay que tener buen ojo para ver que no va a coger mosquillo mañana o pasado, o que no lo tiene ahora, aunque sea leve. Entonces, en lo espiritual, por ejemplo, la cosecha de cereal, porque hay 5 tipos de sacrificios o ofrendas, según la Biblia. Por ejemplo, el holocausto. Tú sabes que hay misterios, Maguinet, Tilentó, Lestifé, Osain, y muchos otros más, que por ejemplo hay que quemarle el animal vivo. Depende, claro, el tipo de ofrenda o el servicio que se esté haciendo. No son todos los misterios que, por ejemplo, solo se le pone la cabeza, las 4 patas, el rabo y otra parte. Y vale también decir que siempre va a depender la petición y la situación. Porque, por ejemplo, está también lo que es la ofrenda por expiación. Exactamente. Bien dicho, dependiendo de la situación. Exactamente, porque la gente, no, hay que sacrificar un chivo. Una cosa es la ofrenda por gracia. O sea, algo que tú das por agradecimiento, ya después de que tuviste tu resultado. Y otra muy diferente es cuando, por ejemplo, una gente que te llega, que no duerme, que se muerden ellos mismos, que se contrayan de la pared, que lo tienen que amarrar entre varias gente, que tiene tantos días que no defeca, espiritualmente eso, tú sabes. Es un problema. Sí, se le pone aquí así el viento y los ojos rojos. A veces dolores de cabeza que se contrayan de la pared o que pierden como el tino totalmente. O sea, eso es entre muchas otras situaciones que se va a dar. Que ya la persona está más para aquel lado, en otros casos, que para este. Demanda
otro tipo de sacrificio. Eso cuando le mandan un fuetazo a la persona de brujería. Exactamente, por ejemplo, cuando hay un muerto malogrado, algo que ya es, como decimos nosotros, para comerte. Depende del espíritu que te manden. Hay gente que se suicida, hay gente que cae en cama, se van consumiendo poco a poco, van hediendo aún con vida, sin tener llaga y sin tener... Eso es grave. Sí, eso es muy grave. Y lo que tú estás diciendo ahí es algo que lo puedo comprobar al 100%. Hay personas que a veces le han mandado ciertos tipos de brujería y la persona no está muerta y la persona hiede. Sí. Sí. Y eso yo lo he visto, eso han sido parte de situaciones que se han dado aquí. Entonces, ¿por qué hago la mención? Hay cosas que se pueden resolver con una paloma. Hay veces que tú tomas la paloma, la bañas, la secas, la presenta a los 4 puntos cardinales, la prepara. El que tiene conocimiento sabe más o menos qué tipo de preparación. Ceremonia, un rezador, porque la gente cree que a veces hay servicios que tú tienes que buscar quien haga la ceremonia. Sí. Aunque tú tengas conocimiento de ceremonia, Claro. porque yo hago mi ceremonia y todas mis cosas, pero tú sabes, Santo, que hay veces que en lo que la otra persona va haciendo la ceremonia, tú vas preparando otro tipo de cosas. Y hay algo también, hay rituales y hay trabajos que demandan de otra persona que ponga la mano también. Exactamente. Hay veces que una mujer puede hacer su ceremonia sola. Siempre y cuando influye también, por ejemplo, que no tenga el periodo, influye en el caso de la mujer. Yo siempre he dicho que la brujería de la mujer es muy diferente a la del hombre. La brujería de la mujer pica. Y tú sabes, por ejemplo, Santo. Escúchame, en las cuestiones de los espíritus, entre metresas, hay un refrán que dice allá en Haití. Por eso yo te mejor para que no me lo dijera. Es verdad, está bien, habla tú. Tú sabes que allá, por ejemplo, se dice que un brujo muy difícil se coma una bruja, pero una bruja fácilmente se come 50 brujos. Ese era el refrán que te iba a decir. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, hay brujería, en el caso de nosotras las mujeres, que se hacen en luna nueva. Hay otro en la luna cuarto creciente. Hay otro en la luna menguante. Hay otras en la luna llena. Pero hay que saber muy bien en qué fase lunar tú tienes el periodo. Porque la mujer, para algunas cosas, por ejemplo, cuando yo tengo el periodo, a mí no me gusta ni siquiera entrar al cuarto del guedé. Y hay muchas cosas que yo me limito. Y si por mí me paro en el altar, háganme tú así. Pero esos días son muy fuertes para otras cosas. Sí, claro. Entonces, o sea, yo veo a veces como gente hablando, este es un camino muy bonito, yo siempre lo he dicho, pero muy amplio. Nadie, el que sabe está callado, porque son muchas cosas muy profundas. Entonces, hay cosas que se resuelven con una gallina, hay cosas con una paloma. La Biblia habla hasta de tortolas en Levítico 12. Levítico 12 habla de la purificación de la mujer. Hay cosas que la mujer debía de hacer antes del parto. Y habla también de diferentes tipos de cosas. Sí. Pero así también en la 21 división hay muchas cosas que se pueden hacer con un par de tortolas, como con una tortola sola. Con un par de palomas, con una gallina sola, con una gallina y un gallo. Volviendo al tema de la ceremonia, sí. Hay veces que la mujer puede hacer su ceremonia sola, pero dependiendo de lo que se vaya a hacer, tiene que tener un hombre parado atrás con una bandera. Sí. Pero si hay un hombre que está haciendo la ceremonia, dependiendo de lo que se está haciendo, tiene que tener una mujer atrás con una bandera. O sea, volviendo al tema también de que las metresas son más fuertes. Pueden haber dos luaces, vamos a poner un ejemplo, los ogunes.
digamos que no hay OTA. OTA es la bandera blanca, ¿cierto? Para el que no tiene. Si se paró una metresa, eso se tiene que parar ahí mismo. Si hay conocimiento, sí. O si se paró Valen yo, ya también es otra cosa, pero estamos hablando de las metresas. Hay muchas personas que se van a sorprender por lo que estamos hablando aquí, pero realmente le voy a dar una claridad a cierta persona. Desde que tú comenzaste con la Biblia, hablando de la Biblia, sobre Adán y Eva. ¿Con quién el supuesto demonio, que era supuestamente la serpiente, con quién fue que fue a hablar primero? Con Eva. Porque las mujeres somos curiosas. Las mujeres son curiosas. Y la mujer, si dice que va a entrar en ese hoyo, entra. El hombre no. El hombre siempre precavido. Espérese, la cosa no es así, hay que cogerlo al paso. La mujer no. La mujer te dice sí, pero realmente su mente es otra cosa. Aunque depende. Por ejemplo, mira, me acordé de Jonathan Gunguna. Saludos y bendiciones para él. Para Jonathan. Sí, porque yo he escuchado que la Gunguna dice en cabeza de él, yo sé dónde vive el diablo. Sí, ¿cómo va a ser? Sí, yo honestamente, yo misma no lo he escuchado. Pero te han dicho. Sí, tú sabes que Radio Bemba es muy... Sí, incluso hay unos stickers, hay stickers míos, hay un video que yo hice llorando y dije, las reinas no lloran y no sé qué, pero yo me sentía mal, yo tengo una perra husky, sí, que yo la compré la primera semana de pandemia, yo aburría, sin oficio, no tenía nada que hacer y tranqué el día entero. Compré esa husky y ella era mi alegría y todo y nos entretenimos. Pues le salió cáncer. Wow. Y yo como que estaba triste ese día, me hicieron un sticker y pusieron de que la grimita. Porque andan unos grupos de WhatsApp de brujos por ahí. No de brujos, de respeto, vamos a decir. O sea, jovencitos que van subiendo, sí, vamos a decirlo así. Y hacen unos stickers durísimos. Y hay un sticker de él que dice, yo sé dónde vive el diablo. Sí. Entonces, por eso me acordé de eso. Pero lo que iba a decir, mi padrino me hizo una historia, mi padrino Teodoro. Que había un hombre que había hecho un pacto con el de abajo. Entonces, el hombre había hecho el pacto y eso le dio riqueza, le dio de todo, pero él se iba a morir en X tiempo. Pero tú sabes que todo, así es la brujería y así es todo tiene su contra. Claro que sí. La contra era que si el hombre le decía cuántos días, o sea, cuánto tiempo de vida o en la tierra tenía el enemigo, le decía, como que se deshacía ya el contrato, vamos a decir así. Bueno, pues la mujer duró como 7 meses sin bañarse. Esa es la historia que me hizo mi padre. 7 meses sin bañarse. En esos 7 meses buscó plumas de todos los animales habido y por haber. Plumas, pieles. Pero el que hizo el contrato fue la mujer. No, el que hizo el contrato fue el hombre. El hombre, ok. Pero la mujer en su astucia buscó plumas de todas las aves. Buscó pieles de diferentes animales, se forró de todo eso. Y entonces, ella, o sea, mientras ella iba tramando eso y guardando, almacenando todo eso, le preguntó al marido que dónde ella lo podía ver. Al enemigo. El marido le dijo cómo hacer como el ritual, vamos a decir, el ritual de invocación y así. Pues la mujer se pegó toda esa pluma por todos los lados y sobre todo en su parte, todo eso, hizo su ritual y esperó el hombre ahí. Cuando llegó, ella hizo así, se volteó y le peló con toda esa pluma y toda esa cosa. Pues el diablo dijo, mira, al final lo dije y no lo quería decir. ¡Ofrécome!
ni en qué sé yo cuánto tiempo que tengo yo aquí. Supongamos que te diga, ni en 75 años que yo tengo había visto un animal tan feo. Y se fue. Ahí fue la mujer, se quitó todo eso, se bañó y le dijo al marido, son qué sé yo cuánto. Wow. Ahí cuando llegó el tiempo del hombre de verse con él, le dijo, son qué sé yo cuánto. Entonces, muchas historias, la astucia de las mujeres. ¿Qué te digo? Hay muchos temas, pero yo prefiero basarme más como en la Biblia. Entonces, yo, por ejemplo, como una mujer temerosa de Dios que soy, yo trato de limitarme muchas cosas porque si hay algo que Dios aborrece es la blasfemia. Claro, claro. Y dicen que es el pecado que Dios no perdona. La blasfemia contra Dios o contra el Espíritu Santo. Por eso cuando yo veo, por ejemplo, gente, mira, cuando la gente se está montando, yo cierro los ojos, bajo la cabeza o puede pasar lo más gracioso por ahí que no tenga que ver con eso. Yo trato de no reírme para que el espíritu no pueda sentir que yo le estoy faltando. Porque una cosa es el caballo, otra cosa es el espíritu. Yo me cuido mucho de lo que es ese tipo de cosas. Pero volviendo al tema de los sacrificios, porque es que esto es un tema amplio, uno se mete en uno y sale y vuelve. Mismo. Hay cosas que se resuelven con animales pequeños, las aves. Pero ya hay otro tipo de trabajos, otro tipo de rituales que demandan otro tipo de animal. Por ejemplo, Santo, cuando la persona tiene mucho decaimiento, cuando tiene pesadillas constantes, por ejemplo, le da mucha brega conciliar el sueño, se logra dormir para tener pesadillas, se despierta a 3 y algo de la mañana y ya no puede volver a conciliar el sueño, pero en lo que tuvo pesadilla, se despierta con moretones. ¿Te ha llegado caso así, me imagino? Claro. Moretones en diferentes partes del cuerpo. Se levanta cansado, muy cansado, asustado. Cero apetito. Lo salado le cae mal, porque tú sabes que hay espíritus que no. Por ejemplo, cuando hacen trabajo de muerto, atrae cosas. Pasan más ese tipo de persecuciones espirituales. Cuando una persona tiene mucha pesadilla constante y se levanta peor que como se acostó, hay una persecución espiritual. Entonces ya cuando la persona experimenta ese tipo de cosas, más los dolores de cabeza, zumbido en el oído izquierdo, sobre todo sensaciones en el pecho, como una sensación de aire, digamos, del lado izquierdo, es algo como así. Molestias fuertes en el estómago, en la barriga con todo se avienta, sí, sin razón, sin motivo, se le hinchan los pies y un sinnúmero de cosas más que pueden pasar en cosas seculares como la pérdida de empleo, la inestabilidad en la vida amorosa. Ya ese tipo de situaciones ya demanda cosas más grandes como por ejemplo un chivo. Hay cosas que se hace con ovejos, hay cosas que llevan un chivo. Ya hay otro tipo de casos mucho más fuertes que demandan ya un toro o una novilla. Hago la alusión de novilla porque casi siempre es bueno algo virgen, vamos a decir así. Sí. Que hay que ser cuidadosos en ese tipo de cosas. Claro, porque prácticamente es un intercambio que tú estás haciendo para poder obtener una vida. O mejor dicho, para poder salvar una vida. Exactamente. Porque hay muchas personas que cuando escuchan de ciertas cosas que hablamos sobre el sacrificio, dijiste una palabra anteriormente que tú dijiste sobre quemar un animal. Holocausto. Exactamente. ¿Qué viene pasando? Hay personas que van a escuchar esto y van a decir, wow, esto es cruel, que esto y que lo otro. Pero hay situaciones. Es bíblico. Pero hay situaciones que a veces para usted poder salvar una vida hay cosas que usted hace. Tiene que darlo completo. Porque, y también, hay algo que la gente tiene que saber, que el que está allá arriba no dio potestad, sobre todo en la tierra. Exacto. Y si para salvar una vida hay que hacer un sacrificio con un animal, uno lo hace. Pero todos los días se hacen sacrificios para comer, porque no existieran las carnicerías y las polleras y tantas cosas. O sea,
Ya lo que sería cruel, digamos, bueno, todo el mundo sabe lo que es la crueldad, no hay que entrar en ese tema, pero hasta la Biblia dice que las ofrendas son perfume para Dios. ¿Y qué mayor ejemplo de lo que sería un sacrificio? Como cuando Dios le pidió a Abraham su único hijo, Ahí sí. a Isaac, Sí. para probar su fe. O sea, las cosas más crueles, digamos, podían estar en la Biblia, porque habla de idolatría, habla de muchísimas cosas, perfecto, pero también dice que habían otras naciones, vamos a decirlo así, que sacrificaban humanos. Incluso existían, para no decir que existen, tribus y religiones donde desde niños, desde nacidos, se marcaban una persona y lo tenían todo el tiempo como un dios, que no le podía piscar un moquito, que no podía tropezarse, que no podía, tenían que comer cosas específicas, porque luego ese iba a ser el sacrificio a la diosa tal o al dios tal, para que, un ejemplo, ese año no pasara en catástrofe y no cosas. Y habían religiones que se tenía la creencia que cuando había maremoto, terremoto, ciclón, algo, eran los dioses enojados. O sea, yo no estoy hablando de algo fuera de contexto, es algo, digamos, en todas las religiones tú tienes que sacrificar algo. Entonces ya, por ejemplo, después de que Dios vio que Abraham estaba decidido, ese puede ser, basado en la Biblia, el primer sacrificio humano, aunque no se ejecutó, pero si vemos la primera intención. Sí. ¿Por qué? Porque si el ángel no desciende, ya vimos tu fe, ya, déjalo ahí. Pero el hombre estaba decidido. Estaba decidido, claro que Hasta sí. que ve el otro ovejito que apareció por ahí, corderito, ovejito, como sea, ven. Entonces, ¿cómo era el asunto? Un ejemplo amarrado de pata, algo en la boca, supongamos una manzana, un ejemplo, y ahí encima de la leña, sin derramamiento de sangre, porque también depende del sacrificio, vuelvo y digo. Sí. A veces es necesario el derramamiento de sangre. A veces tiene que ser al pie de un árbol, Claro. a veces se embotella, a veces dependiendo lo que se hace en tierra. Siempre va a depender el tipo de trabajo, el tipo de sacrificio que se esté haciendo. Pero, por ejemplo, si vemos ese en la Biblia, ese era enterecito ahí. Y para que tú puedas ver algo que nosotros, cuando hablamos cosas espirituales que tienen que ver con los misterios, que no hablamos disparate. Que nosotros dijimos anteriormente. Para poder salvar una vida, dábamos la vida de un chivo, de un toro, etcétera, etcétera, para poder salvar una vida. ¿Qué hizo Abraham? Tuvieron que coger un chivo para que pasara por el niño, porque ese sacrificio tenía que hacerse. Exactamente. Y para poder salvar al hijo, bueno, está bien. No hay que hacerlo. No, vimos tu fe, pero coge ese corderito. Exactamente, no era que no se iba a dejar de hacer. Esto es grande. Entonces, okay. El primer ejemplo fue Abraham, pero dice también que Dios dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas diera vida eterna. Yo esa es la Biblia. Entonces, Jesús, la creencia es que se sacrificó por la humanidad. Y con él fueron abolidas muchas cosas. Eso basado en la Biblia, porque había algo que se llamaban las 300, que eran como 300 leyes de Moisés. Pero uno se basa más en los 10 mandamientos. Pero si tú te fijas desde finales de Éxodo, Números, habla también de lo que son muchos tipos de cosas. Inclusive ahí en Números 22 está la historia de Balac y Balaán. Señores, léanla. Sí. Que es donde la burra habló. Que yo siempre he dicho que de ahí es que viene lo de Corpus Christi, que el buey habló.
En la Biblia dice que fue una burra. Me parece que te gusta buscar mucho en la Biblia. Es que hay mucho trabajo que yo lo hago con la Biblia. Y mira, yo tenía una Biblia de estudio y la regalé. Ahora yo quiero una, porque yo creo, hay cosas, tú sabes, que son más espiritualmente, como que cojan más fuerza cuando te las regalan. Y por ejemplo, yo tengo ahora mismo aproximadamente 5 años sin una Biblia. Aunque en el teléfono tú encuentras todo, a mí me gusta como mi Biblia, yo misma sentarme. Hay muchas cosas que se hacen con salmos. Había el pueblo de Israel todavía estaba en el éxodo, o sea, estaban en el trayecto que habían tomado desde Egipto hasta la tierra prometida. ¿Qué pasa? Ellos se iban parando en diferentes sitios, acampaban, y si le hacían la guerra, ellos le daban con todo sin miedo. Había un rey que se llamaba Balac, y había, vamos a decir, un sabio que se llamaba Balán. Bueno, el rey mandó los mensajeros, abreviándola, el que le interese la busca, mandó sus mensajeros donde Balán a decirle que dice el rey que él tiene la fama de que la gente que él bendice le va bien y que al que él maldice le va mal. Ellos estaban como un poquito en miedo porque los israelitas andaban cerca y ya el sonido de lo que ellos habían hecho con Egipto, que hablando ahora que menciono Egipto, ahí se ve también en las 10 plagas, cuando la muerte de los primogénitos. Ay, sí, muy triste. Los israelitas también sacrificaron. No se murieron los primogénitos de sus hijos, pero cada casa tenía que hacer un sacrificio y marcar la puerta con sangre. Sí. Cuando pasara el ángel de la muerte, veía el sello de la sangre, porque la sangre espiritualmente tiene un valor incalculable. Y de ahí seguían derecho, entonces los israelitas no sabían eso. Él dijo, estos son los que hay que llevarme. Entonces, volviendo al tema de Balac y Balaam, ellos van destruyendo todo a su paso. Mira cómo acabaron con los egipcios, acabaron con los moamistas, acabaron con los amorreos, acabaron con unos cuantos. Resumiendo, le dice Balaam a los mensajeros, acuéstense ahí, voy a ver qué Dios me dice esta noche. Bueno, pues Dios le dijo, no te metas con esa gente, que esa gente andan conmigo. Va y le dice, díganle a su rey que yo no puedo ir, que Dios dijo que no. Pues el hombre volvió y mandó otra gente, y volvió y mandó otra gente. Ya Balaam como que tenía como a Dios medio altico, Señor, perdóname, un ejemplo. Porque ya lo último él le dijo, si tú quieres ve, pero vas a hacer lo que yo diga. Que por eso también que a veces uno no puede estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Hay gente que andan 20 altares. Si usted no vio, o sea, si tú no ven uno está bien, si tú no ven dos está bien, si tú no, pero ya cuando tú 5 lo mismo, ya tú debes de, Dios tiene que tener un propósito que eso no te conviene. Sí. Baja un tiempo, hazte despojo, busca otras cosas, busca la forma de levantarte tú. Entonces, el hombre coge camino con los mensajeros. ¿Qué pasa? Dios le dijo, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. Bueno, resulta que él va con su burra. En el camino se para un ángel con su espada en la mano. La burra lo ve, se sale del camino. El hombre le dio un fuetazo a la burra. Vuelve la burra, coge el camino. Pero vuelve y ve el ángel. Vuelve y se sale del camino. Vuelve el hombre y le da la burra y al final vuelve la burra ya. Cuando vuelve y ve el ángel más cerca, se tira al suelo. Bueno, el fin es que en eso Dios le dio la potestad a la burra de decirle, ¿qué yo te he hecho que tú me has dado 3 veces? ¿Tú no estás viendo que el ángel del Señor está en el camino? Y al final, para resumir la cosa, el hombre le decía a Balaam que maldijera al pueblo 7 veces. Y 7 veces cuando
El hombre iba a echar la cosa, lo que salían eran las bendiciones. Y el hombre, supongamos que hizo sacrificio y de todo, y le estaba ofreciendo a Balaam de todo. No valió. No valió. Eso de números. Porque hay gente que pagan y pagan y pagan para hacerle maldad a alguien. ¿Tú sabes algo que yo le creo mucho? El famoso perdón por inocencia. O sea, hay personas, la envidia no duerme. Hay gente a veces que te tiene entre su pecho y prenden velas en perjurio tuyo. Pero entre los santos hay régimen, está el justo juez, hay abogados. O sea, cada quien tiene su función, tanto Tiene su en el rama. campo santo como en otras cosas. Entonces, lo primero, está el misterio que sale del altar a hacer el encargo. Supongamos llega Calfú. Calfú va y le entrega un ejemplo a Met Gran Shemel, pero Met Gran Shemel que llega donde el varón. Pero el que sale de aquí va donde Calfú. Calfú tiene que ver si es válido lo que se está haciendo para saber si le da paso. Claro. Y el varón también sabe lo que se come o a quién se come. El varón es muy negociante. Claro, bastante. Entonces, si entre misterios en su organización que ellos tienen ven que esa persona nunca te ha hecho un mal, no te ha faltado, no te ha encendido una vela, ni siquiera está pensando en ti. ¿Tú crees que de verdad que todo lo que una persona con su mal corazón Quiere hacerte. entiende? Ahora, si usted sabe que usted está en falta, esa brujería le va a llegar si está bien hecha. Claro. Es así. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una vez me llegó un caso de un hombre que había abusado de una niña de 8 años. Y el hombre andaba prófugo, una cosa así, y no se sabía de él. Ese trabajo lo hizo la guedesa. Porque, bueno, esa guedesa, en fin, que el hombre, eso fue una cosa terrible, todo lo que pasó con ese hombre, que más vale que hubiera caído preso. Pero había una razón justa y válida. Claro. Porque el que debe Tiene que pagar. Entonces, hay diferentes tipos de sacrificios. También hay sacrificios de agradecimiento, que ya no vendrían siendo el sacrificio en sí, sino ofrenda. Qué bonito es cuando tú das la ofrenda de gratitud y no por culpa. Por ejemplo, hay mucha gente que hace lo siguiente proyecto. Le faltan al loa, le faltan al loa, vuelven y le faltan al loa, vuelven y le faltan al loa. Pero si el loa sube y te pide un búscalo grande. Pero qué lindo es si tú sabes que tú no le has faltado a ningún misterio y tú estás feliz y contento con todo lo que los misterios hacen por ti cada día y tú le das esa ofrenda antes que el misterio la pida. Es bonito. Sí, claro que sí. Entonces hay ofrendas que son, digamos, globales, vamos a decir de todo, por ejemplo, las que tienen todo tipo de granos, el famoso tostado que no se queda en ningún servicio, las ofrendas de animales. Cuando es algo por expiación, el animal completo. Cuando es una ofrenda de gratitud, ahí es que se le entregan ciertas partes al animal y ya el otro es para compartir con familiares y amigos y así sucesivamente. O sea, siempre va a haber diferentes tipos de... Claro, porque hay ocasiones que hay personas que tienen situaciones tan críticos que a veces el animal se sacrifica y no se puede coger ni el rabito. Nada. Y inclusive a veces hay personas también que tienen sus tratos con ciertos espíritus
Y a veces hacen sacrificio y no pueden coger nada tampoco. Eso Ujú. dependiendo, porque todo es dependiendo La situación y el servicio que se esté haciendo. bueno, tu número de teléfono. 809-981-8101, 809-870-9638. Señores, le voy a decir algo en cuanto a los números. Ujú. Tengan un poco de paciencia, porque mientras la metresa esté en cabeza, nadie le pone la mano a los celulares. Porque hay gente que se me desesperan. Ah, te estoy escribiendo, no me viste No, se responde a todo el mundo, pero sean un poco insistentes, porque a veces los mensajes van. Bajando y es difícil. Sí, es un lío, es un lío. Y más recuerden que yo trabajo presencial. O sea, cuando la persona trabaja solo por teléfono, está pendiente ahí. al Por teléfono yo trabajo vista clara, que es mejor en un sentido, pero las personas que vienen se encuentran con la metresa, o sea, los que vienen presencial y fácilmente, por ejemplo, ayer el viernes 13, se empezó a trabajar aquí a las 11 de la mañana y todavía eran las 10 y se estaba encendido aquí. Wow. Hoy sábado trabajé en la mañana aquí en Santo Domingo, pero yo trabajo también en Atomayor y también en Bávaro. Ay, Dios mío. Ya tú sabes, que tengo que mantenerme organizando y así. Para despedirte, una palabra. No, salud, sobre todo, que es lo más importante. Éxitos, bendiciones y que Dios me los bendiga.